Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Celebrando nuestra redención. Ese es el tema que hoy vamos a compartir. Y si usted trajo su espada, que es la palabra de Dios, ábrala en Juan capítulo 6, versículo 51. Y vea lo que Jesús, el Hijo de Dios, dijo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Este pan, dice, todo el que coma de este pan vivirá, dice, para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Vea, hermano, que la salvación de nuestra alma no fue, escuche, un fruto de la casualidad. La salvación no fue obra de una sola persona de la Trinidad. Usted se recuerda que Dios se manifiesta en tres personas, o es un Dios en tres personas. ¿Quién? Él, el Padre. ¿Quién más? El Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vea, fue una obra perfecta de la Trinidad, fue una planificación que se llevó en el cielo, ¿verdad? Y sino una expresión, escuche, perfecta de la unidad divina. A mí me gusta eso, es una expresión perfecta, nuestra redención de la unidad divina, de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y vamos a ver que el Dios Trino planificó nuestra redención, nuestra salvación. Y vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Y me disculpan los que traen su Biblia versión Valera 60, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, pero es el mismo mensaje. Dice: toda la alabanza sea para ¿quién? Para Dios. Es lo que hemos hecho, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido, dice, con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios, dice, nos amó y nos eligió, dice, en Cristo, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano, dice, adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos, dice, a su Hijo amado. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el plan perfecto de nuestra redención, verdad? De la unidad perfecta de la Trinidad que planificaron allá en el cielo antes que el mundo fuera creado, la salvación de nosotros. ¿Usted se imagina? Ni siquiera el mundo había sido creado y Dios ya lo tenía a usted en la mira. Yo le doy gracias a Dios porque Él me tenía en la mira, ¿verdad? A usted también. Si no, usted no fuera redimido con la sangre preciosa de Jesús. Vea algunas cosas que quiero resaltar de este pasaje. Y veamos en las pantallas. Vea, el Padre fue el que planificó nuestra redención. Ya lo leímos. Vea, hay algunas cosas importantes que yo noté acá. Vea, el Padre es la fuente, dice, de toda bendición espiritual. No podemos nosotros encontrar otra fuente sino solamente en el Padre. Él inició el plan de salvación. ¿Por qué? Por amor y no por obligación. Dios no tenía ninguna obligación de salvarnos, pero Él planificó nuestra salvación porque nos ama tanto, ¿verdad? ¿Cuántos se sienten amados por el Señor acá? Amén. ¿Quién no se va a sentir amado, verdad? Y nos escogió antes de la fundación del mundo. La siguiente, vea, la salvación
escuche, no fue improvisada. Jesús no nació de una forma improvisada. 700 años antes que naciera Jesús fue profetizado. Vea por el profeta Isaías, capítulo 9, dónde iba a nacer Jesús. Y así como se planificó, así fue hecho. Entonces, vea, la salvación no fue improvisada, sino el plan eterno de Dios. La siguiente dice, nos eligió con el propósito de ¿qué? De ser santos y sin mancha. Ahora, nuestro Dios es santo, ¿verdad? Amén. Entonces, ¿qué espera de sus hijos? Que seamos ¿qué? Santos y sin mancha. Porque por una iglesia así viene Jesús. Por una iglesia que ha sido lavada con la sangre de Él. Vea, entonces nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Y este es un tema para compartir después, ¿verdad? Creo que lo vamos a compartir después. Y nos dio, escuche, identidad. A mí me gusta mucho esto. Nos dio identidad y nos hizo, vea, parte de su familia. Usted y yo no pertenecíamos a la familia de Dios, pero Dios decidió adoptarnos para que nosotros, como no éramos hijos, fuéramos hijos del Señor con todos los derechos de un hijo, pero también con todas las obligaciones. Entonces, vea, todo esto lo hizo el Señor. ¿Por qué? Por gracia, no por méritos nuestros. ¿Cómo podemos nosotros alcanzar nuestra salvación? El reformador Martín Lutero dice que pasaba horas en el hielo, en el frío, martirizando su carne para ver si así encontraba la paz de su alma, y nunca la encontró. Vea, usted se puede ir hincado de aquí a Esquipulas y no le va a servir nada. Puede usted dar ofrendas y ofrendas y ofrendas por su salvación y no le va a servir nada. Escuche, usted puede venir a la iglesia, pero si usted no ha nacido de nuevo y no ha recibido el perdón de Jesús, de nada nos va a servir, ¿verdad? De nada. La Biblia dice que todas nuestras obras son ¿qué? Como un trapo de inmundicia. No podemos hacer nosotros acciones justas para merecer, escuche, el cielo. Entonces, el propósito final es que su gracia, la gracia del Señor, sea conocida en todo el mundo y sea adorado el Señor y proclamado por todas las naciones. Eso es lo que hacemos nosotros. Ahora vea, como hoy celebramos nuestra redención, entonces durante la Santa Cena o como la mesa del Señor, porque muchos dicen es que no, la Santa Cena se debe de celebrar en la noche porque es cena. Jesús hizo una cena, es cierto, pero a nosotros lo que nos importa es el significado de esa cena, donde Él dijo: yo voy a ofrecer mi cuerpo y voy a hacer un nuevo pacto derramando mi sangre. Entonces, durante la Santa Cena, ¿qué hacemos nosotros? Recordamos que nuestra redención no fue una casualidad, fue el plan perfecto de Dios y fuimos amados y escogidos por el Padre. Vea, la peor mentira que un cristiano puede proclamar es que yo no me siento amado. Mire, si usted, muchacho, no se siente amado por la novia, esa es otra cosa. O si usted, esposo o esposa, no se siente amado por su esposo, tal vez se lo merece, dijo un hermano, ¿verdad? No, pero no es eso, no se refiere a ese amor filial. ¿Sabe a qué se refiere? Al amor eterno de Dios, que Dios nos amó y nosotros somos sus hijos. Yo pertenezco a la familia del Señor y todos los días yo puedo disfrutar del amor de Dios. Hermanos, de verdad, a veces el diablo nos hace creer que el amor de Dios se aleja cuando nosotros muchas veces le fallamos, y no, el amor de Dios nos persigue para que nosotros podamos ponernos a cuentas con Él y podamos disfrutar de su gracia y su presencia todos los días. Bueno, eso fue lo que hizo el Padre. Ahora vea, el Hijo es el consumador de mi redención. Vea, vamos a leer mejor Efesios 1:7 y después Hebreos 1:3 y después regresamos a esa lámina, ¿ok?
Bueno, dice Efesios 1:7, en quien tenemos redención, porque por su sangre, el perdón de pecados, no por obras de nosotros, sino Efesios 1:7 dice, en quien tenemos nosotros redención. Eso quiere decir que Dios nos compró por su sangre. Dice, y obtenemos ¿qué? El perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Y vamos a ir rápido, vamos a leer Hebreos 9:12. Dice, y no por sangre de machos cabríos, como se hacía en el Antiguo Testamento, que se celebraban sacrificios, se mataron miles y miles de corderos, solamente para cubrir los pecados del pueblo, para que el pueblo no fuera consumido por la ira de Dios. Entonces se mataban corderos, pero un día iba a venir el Cordero de Dios que quita el pecado. Cubrirlo es una cosa y quitarlo es otra. Él quitó nuestros pecados. Entonces dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, dice, entró, dice, una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Vea, mi redención es eterna. Yo no puedo hoy, es que metí la pata, ya perdí mi salvación. No, son las acciones de nosotros. No, es que me enojé con mi esposa. Yo dormí para acá y mi esposa durmió para el otro lado. ¿Y será que, y si viene el Señor así? No, pues se va a ir, porque usted no está, escuche, actuando por sus propias obras. Sus obras no valen nada. Claro que debemos de vivir como santos, debemos de vivir como escogidos de Dios, pero escuche, lo que nosotros disfrutamos es la eterna salvación. La eterna salvación. La eterna salvación. Yo estoy disfrutando de esa eterna salvación. Entonces vea, regresamos a la lámina anterior y dice, ya no tiene unas cosas acá. Por su sangre tenemos redención y el perdón de pecados. Ya leímos Efesios 1:7. Obtenemos ¿qué? Eterna redención. Dice, al ofrecerse el Señor a sí mismo. Ya leímos Hebreos 9:12. Y vivió sin pecado y fue el sacrificio, escuche, perfecto. Su cuerpo y su sangre sellaron, ¿sabe qué? El nuevo pacto. De que el Señor compraba nuestra redención con su sacrificio. Y como es el Hijo de Dios, el Dios Jesucristo, entonces nosotros hemos gozado de la redención. Vea, al participar nosotros de la Santa Cena, proclamamos, escuche, que Cristo murió. Eso es lo que celebramos. Cristo murió, resucitó. Porque si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra predicación. ¿Qué esperanza tendría usted y yo? Chucho muerto, se acabó la rabia. No, hombre muerto y se acabó todo. No. Escuche, vea, Cristo resucitó como primicia de nosotros que vamos a resucitar. ¿Verdad? Y escuche, Él volverá. Que Cristo murió, ya fue pasado. Que Cristo resucitó también. Pero hay una promesa futura para usted y para mí. ¿Y sabe qué es? Que Cristo volverá por su iglesia. ¿Cuántos están esperando que Cristo venga? ¿Sabe qué? La Biblia dice que con voz de trompeta y con sonido del Señor Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo, dice, resucitarán primero. Y nosotros, si estamos vivos, seremos arrebatados para vivir con el Señor, dice, para siempre. Esa es, escuche, la bendición que nosotros tenemos. Entonces, cuando celebramos la mesa del Señor, celebramos que Cristo murió, resucitó y volverá por su iglesia. Celebrar la mesa del Señor, ¿sabe qué? Nos conecta con su obra ya terminada. Ya terminó el Señor nuestra redención. Ahora usted y yo no la tenemos que ganar. Tenemos que vivir como hijos redimidos. Eso sí, como hijos comprados con la sangre de Cristo. Pero la obra del Señor de rescatarnos de nuestros pecados ya terminó. Su obra terminada fue en la cruz del Calvario. Y ahí Cristo Jesús venció a Satanás. ¿Y sabe qué?
y al celebrar la mesa del Señor también estamos diciendo que el Señor volverá por su iglesia. Amén. Amén. Y vamos con la tercera persona de la Trinidad. También el Espíritu Santo participa de nuestra redención. Vea, el Espíritu Santo es el aplicador de nuestra redención. Porque, vea, usted y yo, ¿verdad que andábamos por el camino mal o no? ¿Cuántos andaban por el camino mal? Ay, solo unos 10, los demás santitos, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? ¿Para dónde íbamos nosotros? ¿Ah? No, ¿a dónde iba usted antes en el mundo, pues? ¿Ah? Al infierno, no al invierno, sino al infierno. Vea, ¿íbamos a dónde? Al infierno. Cristo ya había hecho un sacrificio para que nosotros no fuéramos al infierno. Pero nosotros con nuestros caprichos. ¿Cuántos fueron caprichosos acá? Igual que yo, ¿verdad? Así, yo soy el primero. Vea, íbamos y ¿sabe qué? El Señor ya había hecho su obra. ¿Y sabe quién nos hablaba? Que íbamos mal. El Espíritu Santo. Es que no nos sentíamos bien practicando el pecado. A veces el pecado, como dijo un hermano, es sabroso, pero la factura que hay que pagar, pregúntele al rey David la facturita que pagó por su pecado. Pero ahí, y el Espíritu Santo hablándonos y hablándonos y hablando. Estás equivocado, no vas a encontrar la felicidad ahí, el gozo no lo vas a encontrar, porque el mundo pasa y sus deseos. Pero el que cree en su palabra y sigue su voz, sabe que el gozo del Señor permanece para siempre en nuestro corazón. Entonces el Espíritu Santo es el aplicador de nuestra redención. Vea, quiero leer Tito 3, 6, 5 al 6, otra vez en la Nueva Traducción Viviente. Dice que Él nos salvó. Me encanta este versículo. Vea, dice, Él nos salvó. No, ¿por qué? Acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino porque por su misericordia nos lavó quitando nuestros pecados. Eso hizo Cristo, ¿va? Eso fue el plan del Padre. Pero vea, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva. ¿Por medio de quién? ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Él nos convenció a nosotros de nuestros pecados. Él nos convenció a nosotros que íbamos mal. Esa voz que nos siguió siempre, diciendo, hijo mío, dame tu corazón. El camino que escogiste es malo. Y Él nos hizo ver todas nuestras acciones que eran malas. Fue el Espíritu Santo, fue esa voz. Y cuando uno se aparta del Señor, ¿sabe qué? El 90 y pico % uno tal vez feliz. Y hay una vocecita allá adentro. Esa vocecita. Cuando nosotros actuamos mal, vea, es esa vocecita que nos corrige. Estás mal, hijo. Ven y pongámonos a cuentas. Esa vocecita. A muchos a veces les cae mal esa vocecita. Pero ¿sabe qué? Cuando nos apartamos de Dios, debíamos de darle gracias a Dios porque esa vocecita nos persigue. Nos persigue y nos persigue. ¿Sabe qué? Para decirnos que no estamos bien. Pero en nuestra redención, esa vocecita fue la que nos convenció. Yo lo conté muchas veces cómo me convertí yo, ¿verdad? Yo iba a ver a la iglesia, ¿sabe qué? Como no era cristiano, si había patojas bonitas. Eso iba a ver a la iglesia, ¿va? Y una vez así de curioso, las curiosidades, yo fui a una campaña evangélica. Y de repente, en medio de todo, la predicación, todo, yo empecé a sentir escalofríos y algo me hacía ver que no estaba bien. Y cuando sentí, yo estaba tirado en el altar, llorando. Y dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí?
Ya soy evangélico. No puede ser, decía yo. No puede ser. ¿Y sabe qué? Yo le doy gracias a Dios, porque esa vocecita yo no la he perdido. Siempre me recuerda mi salvación. Siempre me recuerda que yo soy hijo de Dios, no por mis propios actos. No, por la sangre, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. ¿Sabe qué? Por mi alma. Entonces yo anoté algunas cosas acá que nos pueden interesar. Vea, el Espíritu Santo que nos convenció, ya lo dije, de pecado y nos trajo a la fe en Cristo. Él aplica la salvación al regenerarnos, dándonos ¿qué? Vida nueva. Es por el Espíritu Santo. Vea, andar en el Espíritu Santo no es solamente tener escalofríos un día, no. Es caminar conforme a la palabra de Dios. Vea, y nos une como un solo cuerpo. Eso a mí me gusta mucho porque, vea, llaneros solitarios no hay, no puede haber en la familia de Dios. Siempre Él nos anima a que nos reunamos. El Señor viene por una iglesia. Y la iglesia somos la asamblea, somos todos los que nos reunimos en el nombre de Jesús. Y eso es que lo que nosotros nos une es el Espíritu Santo. Como un solo cuerpo. ¿Para qué? Para participar dignamente de su mesa. Hoy vea, no participamos solo como individuos. Me gusta esa ilustración. No participamos solo como individuos, sino como el Espíritu Santo nos une como en una comunión verdadera, unos con otros en Cristo. Por eso a mí me gusta decirle que usted salga de su lugar y le dé un abrazo a su hermano. A mí me cuesta, yo no sé, tenemos 9 puertas acá, quisiera abrazar a todos, pero ¿en qué puerta me pongo? En la 9ª y dejo las 8 donde se me van las ovejitas, ¿verdad? No, mejor, yo siempre me quedo acá. Y si usted quiere venirme a dar un abrazo, se lo agradezco. Y yo también se lo voy a dar, ¿verdad? Pero vea, es que la iglesia, el Espíritu Santo a nosotros nos une como congregación, como iglesia. Nos une así, porque el Señor no viene solo como por los individuos, viene por una comunidad, como el cuerpo de Cristo que somos la iglesia, ¿verdad? Como miembros de la familia de Dios. Hoy nosotros recibimos los elementos. Hoy celebramos nuestra redención. Nuestra redención ya dijimos que fue un plan perfecto de la Trinidad. Una unidad divina donde Cristo Jesús, Él se ofreció por amor a nosotros, venir y dejar su trono de gloria. Yo me metí a la inteligencia artificial, como es el lugar donde vive Dios, que me enseñara imágenes, ¿va? Y pasa cosas así, todas raras, pero yo dije, ¿cómo será donde vive Dios? Es que nuestra mente no da para pensar. Qué comodidad allá habrá, ¿verdad? ¿Cómo se quejarán el Señor del tráfico, verdad? Los ángeles del tráfico allá, de la basura, de los malos gobernantes. ¿Cómo será donde vive Dios? Y ahí vivía Jesús. Y vino a esta tierra no tan bonita, a nacer en un pesebre, a crecer en unas calles de tierra. Nosotros nos quejamos por las calles de terracería, ¿verdad? Ya estamos acostumbrados y protestamos y queremos calles asfaltadas. ¿Dónde caminó Jesús? Había un poco de diferencia donde vivió Jesús en la tierra al lugar donde Él vivía. Lo dejó. Pero no solo eso, sino que lo hicieron pedazos. Él se ofreció. Dijo Él, este es el pan que descendió del cielo. Yo soy ese pan. Y ofreció su cuerpo, que lo hicieran pedazos. En una cruz murió como un criminal para llevar nuestros pecados. Y lo hizo por amor. Lo hizo por amor.
Espíritu Santo, Palabra en Acción, tu casa.